¿Quiénes son? Virginia Bertotto. Hola Virginia, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Bien. ¿Y? Sol Alderete. Sol Hola. Alderete, vale. En realidad es María Sol. Yo, pero, lo interesante, pero es solo Sol. lo interesante en este caso, por ejemplo, es que son parte del equipo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posada y están acompañándome el día de hoy. Vamos a tener una charla un poco interesante, como yo siempre digo, porque ¿cuál es la diferencia que hay con respecto a determinados entrevistados? Nosotros todos los días tenemos la posibilidad de poder entrevistar a alguien que no es parte de la Defensoría directamente, pero es parte por el hecho de que está llevando adelante algún expediente, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante también poner la mirada que tiene de alguna u otra manera quien está gestionando, porque la palabra es esta, gestionando las distintas problemáticas y situaciones que se van dando por diferentes situaciones que yo creo que en una sociedad siempre van a ser parte de las problemáticas, si se quiere, constantes. Porque, a ver, para que no exista, digamos, demandas de las características que nosotros manejamos, deberíamos estar en una sociedad bastante ideal, me parece a mí. Cosa que nosotros sabemos perfectamente que es bastante también irreal, ¿no? Porque no es posible una sociedad donde todos ganemos o pudiéramos ganar un monto dinerario que nos permitiera, digamos, no solo la canasta básica, sino también esa canasta básica con recreamiento, con todo lo que signifique y lo que debería ser de última, en una sociedad donde, entre comillas, seríamos o somos todos iguales. Bueno, para empezar, yo siempre trato de aclarar, ¿no? La situación en la que de alguna u otra manera emerge esta defensoría desde hace unos años atrás. Y por eso es interesante tener el antes y el después. Siempre cuando digo el antes, aprovecho quienes estuvieron antes, ¿eh? Por eso dije va a ser un co-conductor hoy y él nos va a empezar contando un poquito cómo era antes, digamos. Yo siempre lo cuento como una etapa, como un nivel. ¿Qué quiero decir? No es que sea mejor ahora que antes. Es como toda la realidad en el mundo, digamos. Si nosotros queremos pensar de que la Argentina puede ser seguir siendo un país agrícola productor como hoy se mueve el mundo, me parece que tendemos al fracaso por varios motivos. Creo yo, ¿no? Podemos discutir y discernir y ponernos de desacuerdo si es necesario. El mundo va creciendo, pero la sociedad argentina de por sí, vamos a suponer, hace 200 años probablemente la cantidad de habitantes no superaba los 6 millones. Hoy estamos en 44 millones. Entonces vos decís, bueno, había tierra por todos lados, faltaba gente, por eso acuérdense que viene todo un proceso migratorio de inmigrantes que vienen como una conquista del lugar, espacio, bueno, porque era un país que tierra sobraba por todos lados. Entonces, hoy sé como que ese proceso se va revirtiendo, ¿no? Se ha superpoblado, y no tanto también por la Argentina, lo que tienen el problema Concentración la concentración. La concentración, los grupos concentrados, exactamente. Pero no tenemos que olvidarnos que la sociedad, digamos, la zona urbana, para entenderlo quizá un poquito más claramente, fue creciendo. La cantidad de habitantes ha crecido, las grandes ciudades en volumen va faltando, porque nosotros, por ejemplo, hoy decimos, ¿cómo va la vivienda de la ciudad de Posada? Y está muy complicado, ¿viste? Porque ya no hay más tierra para Posada. No es que no haya tierra, el problema es que no hay tierra ociosa o libre para poder decir, bueno, vamos a comprar. Esta es la historia nos indica de que hay que ir resolviendo las cosas por otro camino. Entonces, ¿por qué es importante siempre la historia? Porque vos de la historia puedes decir, bueno, mira, hace 200 años la Argentina tenía esta característica. Entonces, claro, ser un país agrícola ganadero era un dato más de la realidad. Eso se fue cambiando. Yo digo esto porque un poco ayer lo escuchaba Massa, me pareció interesante lo que planteó. Ya vamos a volver a la historia que quiero que él cuente. No, está bien. Básicamente tiene que ver con esto que decía Massa ayer y no quiero dejar pasar, que nosotros, y yo lo discutía con unos compañeros en la cancha de fútbol el sábado pasado, anoche lo explicaban en una reunión, donde básicamente ellos me preguntaban a quién votar, y yo le digo, mire muchachos, le pueden votar a cualquiera.
yo no le voy a decir nunca eso, pero sí le puedo decir que yo entiendo que hay un modelo que ha agotado y tiene que ver con esto. El modelo de producción, el modelo de competencia en el mundo, el modelo de integración en el mundo, vos lo hacés a través de los recursos. O sea, vos no competís en un mundo con ideas. O sea, las ideas te sirven para ver, a ver qué hacemos. Pero el mercado, por una cuestión natural, se hace una sola cosa, hay un intercambio permanente de mercancía. O sea, uno produce y vende y el otro compra, y eso es el mercado. Después, acomodarle más, menos, el impuesto, que esto, que aquello, que la ganancia, que las competencias. Bueno, el mundo demanda una competencia. La Argentina ha sido durante muchos años, hasta ahora, un país que lo que hace es vende materia prima primaria, digamos. Sí, sí. No tiene la elaboración, la industria. Bueno, el desafío, yo creo que el gran desafío del modelo es pasar de un modelo agroexportador a un modelo agroexportador industrializado. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que estarías haciendo? Estarías transformando y decir, bueno, ya no vendo la carne solamente la vaquita en red o en, no sé, a lo mejor congelada, pero sino procesada en envase, o sea, industrializado sería la palabra. Yo creo que él ayer estuvo, no me acuerdo en qué lugar estuvo, en qué conferencia, porque la verdad que no tuve tiempo porque llegué muy tarde, muy cansado anoche a casa, como las 11 de la noche miré, pero el flash así, y le escuché a él hablar, no sé dónde estaba hablando, me quedé con la duda y dije, veo mañana temprano y no lo hice, pero vi que estaba hablando de un tema que me parece central, digamos. ¿Qué queremos hacer en cuanto al modelo en la Argentina? Yo creo que es la única salida. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo miro el planteo de Milei te dice vamos a analizar la economía, vamos a, no sé, reducir los gastos del Estado, vamos a eliminar vamos a poner el voucher, vamos a poner esto, todo es para mí dicotómico, que no está mal, es un proyecto, pero ahora vos decís, bueno, ¿realmente eso va a ampliar la producción? ¿O solamente decimos vamos a reducir y vamos a la chica? Bueno, esta es la realidad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros vamos arrancamos? Y tiene que ver mucho. Tiene que ver por el hecho de que nosotros siempre que intentemos posicionarnos en algún lugar determinado, básicamente lo que tenemos que hacer es, creo yo, entender la realidad y saber de dónde venimos. Entonces, para poder siempre hablar de nuestro presente, tenemos que tratar de hablar de nuestro pasado, para poder, como yo siempre digo, dar identidad a lo que estamos hablando, saber por qué estamos parados en un lugar, tiene que ver con ese recorrido que hicimos y nos trajo a este lugar, ¿no? Porque la Defensoría, hace 6 años atrás, si mal no recuerdo cuando yo me hago cargo, tenía un rol en la sociedad. Ese rol se amplificó, es lo que yo digo, llegamos nosotros y colocamos un amplificador con todos los defectos que puede tener un proceso, ¿no? Pero siempre con una mirada clara, que es tratar de dar una solución a las distintas problemáticas que existían. Bueno, le vamos a preguntar a nuestro conductor cuál era la mecánica y el trabajo que se hacía antes, sin desmerecer nada, al contrario. Sí. Creo que es valorar el pasado para entender nuestro presente. Bueno, profesor, por ahí respondiendo un poco a esa pregunta, y les tiro ya la información bien precisa. Yo cuando empecé a trabajar en la Defensoría del Pueblo fue el 17 de abril del año 2012. Vos eras pasante. Yo era pasante totalmente. Yo empecé con una pasantía, era estudiante todavía de la carrera de Trabajo Social, licenciatura en Trabajo Social, y tuve la posibilidad, de ingresar con 3 compañeros más. Éramos un grupo de cuatro pasantes, más una licenciada en Trabajo Social, que era nuestra directora, que era el área social. Que era Débora Petruf, sí, la licenciada Débora Petruf. Gran licenciada. Sí, gran profesional. Totalmente. Ella fue la que estuvo como a cargo de coordinar a ese grupo. Nosotros éramos cuatro pasantes más allá. En la época de Bairo. Del defensor del pueblo, Marcelo Bairo, sí, que eso también no es un detalle menor, porque en su momento, me acuerdo bien, yo desconocía muchas cosas, recién estaba conociendo lo que era la Defensoría del Pueblo y enterándome un poco lo que era el rol, la función, y me acuerdo que mucha gente cuestionaba, decía, ¿cómo puede ser que un defensor del pueblo sea del mismo partido político? Claro. Porque el Marcelo Bairo venía de parte de la Renovación, y decía, ¿cómo puede ir? Porque él va a tener que ir en contra de él. Bueno, ahí como que yo también ya fui entendiendo muchas cosas. Y estábamos nosotros, que éramos el área social, un grupo de
de abogados, que era el área legal jurídica. Recién el área contable empezaba a dar sus primeros pasos, recién en ese entonces. Claro, pero hay un motivo que por ahí está bueno que lo pongamos también sobre la mesa, que por ahí, como dice usted, uno no sabe, no tiene el valor. Sí, era recién. ¿Qué es lo que sucedía? Con Marcelo Bairo se conformó el primer presupuesto, porque anteriormente la Defensoría del Pueblo funcionaba en el marco de una ordenanza, por ende el pago del salario de todo el personal era a través directamente de la municipalidad. Totalmente, sí. Entonces ahí sí te tenían bastante agarrado. Sí, es así, es más. De hecho, nosotros en esos primeros tiempos, recuerdo, creo que hasta el 2013, mediados del año 2013, nosotros de hecho nos movíamos en colectivo. Sí. No teníamos transporte propio, no teníamos móvil. Así la Defensoría no tenía una estructura, esa es la verdad. Era un edificio con unas primeras áreas conformadas y con una idea de trabajo. Es más, inclusive nosotros como área social, me acuerdo bien, nuestras primeras actividades eran relevamientos. Nosotros estábamos netamente para relevamiento porque, claro, no existía ninguna base de datos, no había datos. Vos te ibas a tal barrio y primero tenías que conocer más o menos cuántas personas había. Entonces por eso siempre nos contactábamos con los referentes. Hacíamos un relevamiento en el barrio y ahí, bueno, en ese relevamiento por ahí salían las necesidades más urgentes que tenía el barrio. Entonces, en base a ese relevamiento tratábamos de hacer un informe y desde la Defensoría se trataba de dar alguna respuesta a esa gran demanda que tenía. Me acuerdo bien que el primer barrio que tuvimos la posibilidad de ir a relevar fue el asentamiento Las Tacuaritas. Ese fue nuestro primer barrio que pudimos relevar. Obviamente tenía cuestiones mucho más complejas, pero uno de los grandes problemas que tenía era con la basura. Había mucha basura, era insalubre para los chicos, había muchos niños. Entonces me acuerdo que la primera actividad que se organizó y que se pidió a la municipalidad desde la Defensoría del Pueblo fue un operativo de descacharización. Y ahí, bueno, me acuerdo bien que fue la primera actividad que exactamente, el intendente era Orlando Franco. Ese fue, me acuerdo bien, la primera actividad que yo participé, porque también hay un área que me estoy olvidando que empezó a dar sus primeros pasos y que fue el área de prensa. Claro. También era así con la modalidad de pasantes de la carrera de comunicación social. Y ahí, bueno, como que ahí empezó a dar sus primeros pasos en las redes. Me acuerdo que familiares inclusive venían y me preguntaban, ¿qué es eso de la Defensoría del Pueblo donde vos estás? Y yo les decía, yo me hago la misma pregunta porque yo tampoco sé bien, que yo recién estoy aprendiendo. Claro, y entonces era como que también el nombre sugería mucho Defensoría del Pueblo. También creo que hasta el día de hoy lo sigue haciendo, sugiere mucho el nombre de Defensoría del Pueblo porque te da la idea a la persona de que vos la persona va y vos lo tenés que defender de la situación que sea. Está bien, y es cierto, uno interviene por las personas o por la comunidad, pero quizás no tan en el sentido estricto como la palabra por ahí lo sugiere. Sí, exactamente. Así que eso en el sentido de que hay pasos administrativos, hay un marco normativo que te da competencias o no, y claro. A veces las personas se frustran porque su reclamo no está enmarcado en esas competencias, pero que a la vez hay otras instituciones que podrían tomar su reclamo y a veces no lo hacen y no apuntan su reclamo a la institución que no le está respondiendo, sino a la Defensoría. Esa idea de que el defensor del pueblo tiene que ir y pararse ante cualquier otro funcionario o organismo y dar la cara y decir qué está pasando acá que no me están respondiendo. Pero por ahí, por lo que dice mi compañera Virginia, es cierto, hay otras instituciones que deberían darle respuesta y no le están dando esa respuesta. Si esos fueron los primeros pasos. Después recuerdo que empezó, como quien dice, la Defensoría ahí, lo que usted mencionaba, sobre el presupuesto. Empezamos a contar con un presupuesto. 2011 creo que es el primer presupuesto que ustedes cuentan, con un presupuesto bajo. Sí. Por desconocimiento, porque en realidad ahí viene yo estudié mucho el proceso, yo lo charlé, le llamé a Bairo, yo me reuní con él y le dije, che Marcelo, ¿qué tuviste en cuenta vos para hacer presupuesto? Y me dice, lo que pasa es que trabajábamos con pasantes. Entonces el pasante era una realidad en materia salarial, no es una responsabilidad institucional, era una especie de... No es algo que ayuda, exactamente, sí. Como qué sé yo, por decirte hoy, no sé, si el salario es 200.000 pesos y te dan un 30.000 pesos, una cosa así,
o 40.000. 600 pesos defensor. Bueno, año 2012, 600 pesos me acuerdo patente. Después pasó a 800. Pero es como una ayuda, sí, es como sí. decir, bueno, para que el chico aprenda o los chicos, o las chicas, digamos, puedan aprender y puedan hacer un tipo digamos, de ejercicio de la realidad. Un poco el sentido era ese, yo lo charlé, él me explicó cómo venía la mano. Entonces, el presupuesto de él más bien pasaba por otras cuestiones. Tampoco hubo la visión de decir, bueno, si yo arranco me compro, por ejemplo, un vehículo 0 kilómetros. Le dieron el auto. Sí, después le dieron un auto viejo de la municipalidad, no funcionaba nada, un desastre. Me acuerdo que dentro de los registros ahí yo vi que un día chocaron, no sé quién se destartaló. Sí, pasó eso, sí, con nuestro primer móvil, con la primer Berlingo que tuvimos, sí. Que ya estaba mal cuando le dieron, porque era un auto usado. Hubo un hecho, sí, que pasó, que el chofer de aquel entonces sí tuvo un accidente, encima la camioneta estaba ploteada, me acuerdo bien, sí, de ese hecho. Que ahí tuvimos que volver al colectivo por un par de meses, ¿sí? Volvimos, pero bueno, después se pudo finalmente solucionar eso. Y bueno, después de eso, para ir siguiendo con el proceso, bueno, eso fue básicamente el trabajo que fuimos haciendo hasta que, bueno, pasaron los 4 años, el defensor Bairo cumplió su mandato y ahí asumió el defensor en aquel entonces, Alejandro Cohen. Claro. Asume él también por parte de la renovación. Y bueno, vimos también ya en los primeros meses su impronta de trabajo. Hubo un cambio, hubo otra idea de trabajo. Por ahí nosotros ahí empezamos a tener más contacto ya con los expedientes. Ya dejamos de ser tanto un equipo como para empezar a manejarnos de manera ya más individual, porque en aquel entonces era todo como un equipo que se enfocaba en una actividad. A partir de la llegada de este defensor empezamos como que ya a trabajar los expedientes de manera particular, de manera individual. En ese entonces Alejandro Cohen tuvo como esa primera aproximación, si se quiere, para empezar a trabajar los temas relacionados a los servicios públicos. Fue como quien dice eso, se dio los primeros pasos con la creación de una especie de área de servicios públicos que tenía la finalidad de trabajar temas relacionados con SAMSA, EMSA, Telecom y bueno, todo lo que sea lo que haga a los servicios públicos. En eso también estaba incluido arreglos de calle, iluminaria, bueno, todas esas cuestiones. Y bueno, como usted sabe también, defensor, y las compañeras también, fue un periodo corto, porque como todos saben, el anterior defensor tuvo una cuestión de salud que lo obligó a terminar su mandato, ¿no? Bueno, después se vio interrumpido y bueno, después posteriormente terminó falleciendo producto de esta enfermedad. Bueno, y ahí ya, como todos sabemos, asume usted con también otra impronta y otra idea de trabajo también distinta. Pero básicamente eso fue lo que más se vio en una transición de un periodo al otro, que como que cada uno agregarle su impronta, porque el área de prensa, por ejemplo, siguió estando, pero ya la idea de prensa era otra, ya no era más la idea que tenía el primer defensor. El área social siguió funcionando, pero ya bajo otra idea también, otro concepto, pero siguió estando. El área jurídica también, ya el área... la que mencionaba hoy, ya el área contable de administración finalmente tomó forma en esos años y bueno, empezó a trabajar ya como la conocemos hoy. El tema de los presupuestos fueron cambiando, se fueron ampliando año tras año, se fueron contemplando otras y empezamos a tener la posibilidad, como yo siempre digo, era algo que a mí me preocupaba de primer momento, la posibilidad de que la gente pudiera trasladarse de manera cómoda a los distintos lugares y no hacerlo en colectivo, lo cual, a ver, yo como siempre digo, yo no soy una persona de mirar de manera negativa los hechos que van sucediendo. Yo creo que siempre son positivos. Lo que pasa es que a veces el que viene quiere decir que lo que hizo el otro está mal, porque lo que yo quiero poner para adelante siempre es, digamos, que lo que nosotros hicimos hasta acá, que ha sido de humilde mirada, muy positiva. Yo cuando llegué no teníamos un vehículo, hoy tenemos 3 vehículos, que no es poca cosa. Sí. Y como yo siempre digo, la posibilidad de que ustedes puedan trasladarse, porque ustedes saben que a mí me interesa que ustedes vayan cómodos,
No, yo tengo mi vehículo y me muevo con mi vehículo, gracias a Dios, es lo que considero que corresponde. Y obviamente la posibilidad de que ustedes puedan trasladarse y tener también en su lugar de trabajo las herramientas. Sí. Tampoco teníamos computadoras, esas computadoras viejas, donde llegué ese cajón, decía que bueno, ¿cómo hacer? Porque en realidad, ¿cómo hacer? Porque cuando vos te vas al Consejo Deliberante le tenés que decir, y sí, yo voy a comprar 10 computadoras, voy a comprar 2, y te preguntan, ¿y para qué? Si con esto, si que... O sea, todo el cuestionamiento que está bien, y no también, porque vos decís, bueno, es una estructura, hay que darle las herramientas, porque no es que es una realidad personal, es una realidad que tiene que ver con la posibilidad de trabajo.